Club América hoy. Amigo, es así, después de las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin, en Coapa no se quedaron llorando. Baños ya cambió el chip y se fue directo al mercado. La ventana se está cerrando y el América apunta a dos movimientos que pueden cambiar el dibujo del equipo, un mediocampista de la Liga Argentina para reorganizar el medio y un extremo por izquierda desde la Ligue 1 para devolver ese caos en el 1 contra 1. Y no para ahí. Porque en medio de toda esta movida, CONCACAF armó una polémica que tiene al aficionado bastante molesto. Hay reglamento, hay listas, hay un jugador quedándose fuera en el peor momento posible, y eso cambia la lectura de lo que el América puede hacer ahora, no después. Y como si no fuera suficiente, además del golpe por la salida de Fidalgo, aparece otro drama. Desde Turquía vienen fuerte por uno de nuestros defensas. La oferta es tentadora, el escenario es real, y la pregunta es simple. ¿El América aguanta pensando en el proyecto, o aprovecha para ajustar el plantel de una vez? Hoy el tema es mercado, bastidores y decisiones grandes. Te cuento todo ahora. El 2-1 en Tegucigalpa se ve bonito en el marcador, pero la lectura del América versus Olimpia va por otro lado. El equipo empezó chueco y terminó mandando. Y en ese cambio de dueño hay un detalle que la afición ya está señalando como si fuera un mensaje para lo que viene, sobre todo pensando en la vuelta. América ganó de visitante su ida de CONCACHAMPIONS 2026, pero fue de menos a más. El primer tiempo dejó dudas y el segundo se jugó casi pegado al área de Olimpia, con dominio de principio a fin. Ahí pesaron los ingresos de Henry Martín, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez. El equipo se ordenó, se animó a partir al rival y empezó a jugar con otra velocidad. Ahora, lo curioso es que para muchos azulcremas el MVP no fue el que metió gol ni el que dio asistencia. El silencioso fue Jonathan Dos Santos. No aparece en el highlight, pero sí en lo que sostiene al equipo: primeros pases limpios, equilibrio en el medio y el tipo de calma que evita que el partido se rompa. Y además, junto a Rodrigo Dourado, le dio al América esa base que hoy se vuelve clave. Porque tras la salida de Álvaro Fidalgo, todo apunta a que esa puede ser la nueva mancuerna de Jardine en el centro del campo. Y no es menor, pese a que ambos ya pasan de los 30, el entendimiento se notó y la afición lo premió con halagos directos. Ahí queda una pregunta flotando: ¿el América necesita más piernas o más cabeza en esa zona cuando los partidos se cierran? Del otro lado está el dato oficial. La CONCACAF eligió como jugador del partido a Ramón Juárez, que además terminó marcando el gol del triunfo para las Águilas en una de las últimas jugadas. Ahí se abre el debate: el gol define, pero el control también. ¿Qué pesa más en una eliminatoria así, el que aparece al final o el que sostiene todo el partido? Y con eso, la serie queda servida. La vuelta será el miércoles 11 de febrero en el Ciudad de los Deportes, a las 19 horas del centro de México. Con el 2-1, al América le alcanza con mantener el marcador, con empatar por cualquier resultado, e incluso con perder 1-0 para avanzar. El único escenario que lo deja fuera es caer por 2 goles o más. Del control en Honduras a una prueba que no perdona. El América no puede quedarse celebrando. El triunfo en Tegucigalpa sirvió para acomodar piezas y ganar confianza, pero el calendario aprieta y obliga a otra lectura inmediata. Ahora la exigencia es distinta: sostener nivel, administrar desgaste y competir sin perder filo antes de cerrar la llave continental. El cambio de chip no es automático. Monterrey aparece como un examen incómodo porque obliga a decidir: intensidad máxima o gestión inteligente. Jardine tiene que encontrar el punto justo para que el equipo no pierda ritmo ni se exponga a desconexiones, sobre todo después de un partido donde el segundo tiempo dejó buenas señales de dominio. Y ahí aparece el dilema que todo equipo grande enfrenta: ¿se gana más cuidándose o apretando el acelerador? América llega con sensaciones positivas, sí, pero también con la responsabilidad de no regalar tramos. Rayados castiga errores, presiona alto y exige precisión en las salidas. El margen de error se reduce y el partido pide concentración sostenida, no chispazos. Un descuido mínimo puede cambiar por completo la lectura del partido. La lectura pasa también por el manejo del grupo. Con la vuelta ante Olimpia en el horizonte, el riesgo no es solo futbolístico. El desgaste existe y la rotación se vuelve una decisión estratégica.
No se trata de bajar intensidad, sino de elegir bien los momentos y evitar que el partido se juegue a golpes de ida y vuelta. Ahí se mide la mano del entrenador tanto como la calidad del plantel. En ese contexto, el América necesita competir con personalidad. Mantener la estructura que funcionó en el segundo tiempo en Honduras, pero adaptarla a un rival que propone otro ritmo y otra presión. Es una prueba de jerarquía más que de nombres, y el resultado deja mensaje interno, gane o pierda. Porque estos partidos no solo suman puntos, marcan tendencias. El América vs Monterrey, correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026, se jugará este sábado 7 de febrero, a las 21 horas, Centro de México, en el Estadio Azul Crema. La transmisión será por TUDN y Canal 5, en streaming, vía VX Premium. Además, habrá señal gratuita en el canal de YouTube de Miguel Layún. Pero no todo depende del plan en la cancha. Cuando el americanismo empezó a proyectar la vuelta ante Olimpia, la conversación giró rápido hacia un nombre. Rafael Veiga llegó para elevar el techo del equipo y muchos ya lo imaginan marcando diferencias en el plano internacional. Pero esa expectativa se topó con un límite que no pasa por la cancha. Y ahí aparece la primera tensión. ¿Qué tanto puede condicionar un reglamento el momento deportivo de un equipo? El punto está en el reglamento. En la CONCACAF Champions Cup, la elegibilidad no se resuelve solo con estar fichado en la Liga MX. Cada eliminatoria se juega con listas cerradas, presentadas antes de que arranque la serie. Y lo que no entra ahí, queda fuera hasta la siguiente ronda. Ahí aparece el freno. Si Veiga no fue incluido en esa lista inicial, no hay atajos ni excepciones. No puede sumarse a mitad del camino, por más jerarquía que tenga o por más que el club lo haya registrado localmente. La serie se juega con lo que ya está. Una regla fría que no distingue nombres ni contextos. Eso cambia la lectura del momento. No es una decisión de Jardine ni una señal de cautela. Es una condición administrativa que obliga al América a resolver esta fase sin una de sus incorporaciones más esperadas. Y el dilema queda sobre la mesa, adaptarse rápido o pagar el precio de la espera. La expectativa, sin embargo, no desaparece, se desplaza. En caso de avanzar, la normativa sí permite actualizar la lista para la siguiente ronda. Ahí es donde Veiga podría quedar habilitado y empezar a entrar en escena. El problema es el presente, cuando no hay margen de corrección. Así, el foco se reordena. El América debe confirmar su paso primero y recién después pensar en sumar esa pieza. Veiga está en el proyecto, pero su impacto internacional depende de hasta dónde llegue el equipo antes de poder usarlo. Y ahí surge la pregunta inevitable, ¿este América está para esperar o para resolver sin mirar atrás? Y mientras unos esperan su momento, otros hacen maletas. En Coapa el mercado no se mueve solo por llegadas. También hay salidas que se empiezan a acomodar en silencio, sin ruido mediático, pero con impacto directo en la planificación. Y uno de esos nombres vuelve a aparecer en la conversación interna, Igor Lichnowsky. Porque en este tipo de decisiones, el tiempo suele pesar más que los nombres. El central chileno ya no forma parte de los planes de André Jardine para este Clausura 2026. No fue registrado en la Liga MX, quedó fuera de la lista oficial y, desde ahí, su escenario cambió por completo. No es una situación nueva ni sorpresiva dentro del club, pero sí marca una línea clara. El América decidió priorizar otras opciones en las plazas de extranjeros. Una señal que no todos leen igual desde fuera. Aún así, Lichnowsky no está apartado. Sigue entrenando al parejo del grupo, mantiene profesionalismo y espera que el mercado haga su trabajo. Y ese movimiento ya empezó a tomar forma desde fuera de México. En las últimas horas surgió una posibilidad concreta desde Europa que podría ponerle punto final a su etapa en el América. El dilema es claro, esperar una oportunidad o cerrar el ciclo a tiempo. La opción viene desde Turquía. De acuerdo con información de Rodrigo Arellano, existe una oferta del fútbol turco que ya fue puesta sobre la mesa. No se trata de una negociación avanzada ni de una operación cerrada, pero sí de un escenario real que facilita las cosas para todas las partes. Al no estar registrado, la directiva azul crema no tendría trabas administrativas para darle salida inmediata. Y ahí el mercado empieza a decidir más rápido que el discurso. Ahí aparece la lectura de fondo.
El América no busca retener futbolistas que no entran en el proyecto actual. La prioridad es liberar espacio, ordenar el plantel y mantener el mercado flexible. En ese contexto, una salida como la de Lichnowsky encaja con la lógica de limpieza que el club viene aplicando en las últimas semanas. Una lógica que siempre genera acuerdo y también resistencia. El tema económico también juega. Con 31 años, el valor de Igor en el mercado es bajo para los estándares que hoy maneja el América. Según Transfermarkt, su carta ronda apenas el $1.000.000. No es una cifra que cambie el balance financiero, pero sí permite cerrar un ciclo sin conflicto y seguir ajustando el plantel. A veces, no se trata de cuánto entra, sino de cuándo se suelta. Así, el mercado azul crema sigue en movimiento. Mientras se trabaja en reforzar zonas clave, también se acomodan piezas que ya no tienen espacio. Y en ese tablero, la salida de Lichnowsky aparece como uno de los movimientos más probables antes de que el mercado empiece a apretar de verdad. Ordenar ahora o esperar a que el mercado empuje la decisión. Con una salida en marcha, la mesa se vuelve a llenar. En Coapa no hubo tiempo para lamentos. Las salidas recientes sacudieron la estructura del plantel y obligaron a la directiva a reaccionar con rapidez. El mensaje interno fue claro: el mercado no se cierra para el América, se reorganiza. Y esa reacción ya tiene forma y número. Porque en este punto, quedarse quieto también es una decisión. La lectura parte del golpe. Perder piezas como Álvaro Fidalgo y Alan Saint-Maximin, en plena competencia y con el calendario encima, cambia cualquier planificación. Pero lejos de paralizarse, el club activó el radar y redefinió prioridades. No se trata de traer por traer, sino de cubrir vacíos concretos que el equipo ya siente. Ahí está el dilema: corregir con precisión o pagar caro la improvisación. La directiva trabaja con un objetivo inmediato: cerrar uno o dos refuerzos más antes de que baje la cortina del mercado. Las posiciones están definidas. El foco apunta a un centro delantero y un volante mixto capaz de generar juego y sostener ritmo. No es capricho, es necesidad funcional para el modelo de Jardine. Y también una prueba de coherencia con lo que se perdió. El contexto administrativo juega a favor. Con las salidas confirmadas y otras en proceso, el América liberó 3 plazas de extranjero. Una ya fue ocupada con la llegada de Rafael Veiga. Quedan 2 cupos NFM disponibles, listos para ser utilizados sin maniobras extra. El problema no es el espacio. Es el tiempo. Porque el mercado no espera a nadie. Ahí aparece la presión real. El reloj corre y cada día reduce el margen para negociar con calma. Por eso, en Coapa se aceleraron contactos y evaluaciones. La instrucción es clara: sumar futbolistas que entren a competir de inmediato, no apuestas de largo plazo ni nombres para completar la lista. En este tramo, errar pesa más que no intentar. Esta búsqueda también deja un mensaje político. La directiva respalda a Jardine y su proyecto. Tiene el dinero, tiene las plazas y tiene la urgencia. No hay excusas. Si el América se mueve ahora es porque entiende que el golpe solo se absorbe reforzando, no esperando. Y ahí se juega algo más que un fichaje, se juega el rumbo del torneo. Así, el mercado vuelve a ponerse en el centro de la escena. Con posiciones claras y cupos abiertos, el América entra en una carrera contra el calendario. El margen es corto, pero la intención está marcada: cerrar el plantel con jerarquía antes de que el mercado empiece a cerrar puertas. Apostar fuerte ahora o confiar en que lo que llegue alcance. Y si el golpe fue en el medio, la respuesta apunta al cerebro. Con el mercado ya activado y las prioridades claras, el América empezó a mirar con lupa el vacío que dejó Álvaro Fidalgo. No es una posición sencilla de reemplazar ni admite soluciones improvisadas. Por eso, en Coapa el radar se enfocó en un perfil específico: lectura de juego, pausa con pelota y capacidad para ordenar al equipo desde dentro. Porque perder control en esa zona cambia todo el partido. Ahí aparece Cristian Medina. El mediocampista de Estudiantes no surge como ocurrencia ni como nombre mediático, sino como una opción que encaja en la idea futbolística que Jardine busca reconstruir. Medina es un interior con sentido táctico, buen primer pase y criterio para manejar ritmos, algo que el América necesita volver a tener tras la salida de Fidalgo. No levanta ruido, pero sí orden. La lectura es clara. El club no está buscando un reemplazo espejo,
sino un jugador que cumpla la misma función estructural, sostener la posesión, conectar líneas y darle orden al mediocampo cuando el partido se vuelve espeso. Medina cumple con ese perfil, además, llega con rodaje competitivo y margen de crecimiento. La pregunta es si alcanza con eso o si el contexto pedirá algo más. Desde Argentina, el contexto también suma. En Estudiantes es pieza importante, pero el salto a un proyecto como el América representa otra escala. No sería una apuesta a futuro lejano, sino una incorporación pensada para competir de inmediato, entendiendo que el calendario no permite procesos largos de adaptación. Y en Coapa, el tiempo siempre pesa. El movimiento, además, tiene lógica de mercado. Medina es un jugador seguido, con valor en ascenso y proyección internacional, lo que encaja con la política reciente del club, invertir en futbolistas que rindan hoy y mantengan valor mañana. No es el fichaje que prende redes sociales, pero sí el que sostiene al equipo cuando la pelota quema. Ese tipo de fichaje que se valora más en la cancha que en la portada. Así, el América empieza a dibujar su nuevo mediocampo. Sin Fidalgo, la idea no es perder control, sino redefinirlo. Y en ese rediseño, el nombre de Medina aparece como una pieza que puede ordenar el juego y devolverle equilibrio al corazón del equipo. La incógnita es si ese equilibrio alcanza para sostener todo lo que viene. Y si el golpe fue en el medio, la respuesta apunta al cerebro. Con el mercado ya activado y las prioridades claras, el América empezó a mirar con lupa el vacío que dejó Álvaro Fidalgo. No es una posición sencilla de reemplazar ni admite soluciones improvisadas. Por eso, en Coapa el radar se enfocó en un perfil específico, lectura de juego, pausa con pelota y capacidad para ordenar al equipo desde dentro. Porque perder control en esa zona cambia todo el partido. Ahí aparece Cristian Medina. El mediocampista de Estudiantes no surge como ocurrencia ni como nombre mediático, sino como una opción que encaja en la idea futbolística que Jardine busca reconstruir. Medina es un interior con sentido táctico, buen primer pase y criterio para manejar ritmos, algo que el América necesita volver a tener tras la salida de Fidalgo. No levanta ruido, pero sí orden. La lectura es clara. El club no está buscando un reemplazo espejo, sino un jugador que cumpla la misma función estructural, sostener la posesión, conectar líneas y darle orden al mediocampo cuando el partido se vuelve espeso. Medina cumple con ese perfil, además, llega con rodaje competitivo y margen de crecimiento. La pregunta es si alcanza con eso o si el contexto pedirá algo más. Desde Argentina, el contexto también suma. En Estudiantes es pieza importante, pero el salto a un proyecto como el América representa otra escala. No sería una apuesta a futuro lejano, sino una incorporación pensada para competir de inmediato, entendiendo que el calendario no permite procesos largos de adaptación. Y en Coapa, el tiempo siempre pesa. Y si el medio pide orden, el ataque pide vértigo. El América no solo necesita reponer control, también recuperar desequilibrio real. La salida de Alan Saint-Maximin dejó un hueco que no se llena con circulación ni paciencia, sino con ruptura. Ese tipo de jugador que obliga al rival a retroceder un paso solo por estar en la cancha. Porque hay partidos que no se ganan pensando, sino acelerando. En ese radar aparece Hamd Traoré. El extremo del Marsella entra en escena como un perfil de impacto inmediato, pensado para romper partidos desde la banda. No es un futbolista de administración ni de pausa larga. Es aceleración, cambio de ritmo y decisión en el último tercio. Justo lo que el América dejó de tener cuando perdió desborde puro. La lectura interna es clara. El América entiende que hay partidos que se traban aunque el equipo tenga la pelota, y ahí el desequilibrio individual se vuelve una llave. Traoré ofrece exactamente eso, recibir abierto, encarar sin pedir permiso y forzar desajustes defensivos que no aparecen desde el pase corto. Una solución directa cuando el plan colectivo no alcanza. El contexto europeo también juega. En Marsella, Traoré no es pieza intocable y el mercado empieza a abrir ventanas para jugadores que buscan protagonismo sostenido. Para el América, ese escenario resulta atractivo. Sumar un extremo con recorrido internacional, experiencia en ligas exigentes y todavía margen para relanzar su impacto. La duda no es el talento, es el encaje. Claro que el movimiento no es neutro. Apostar por Traoré implica aceptar la volatilidad.
No es constancia de metrónomo, es chispa. Días donde rompe el partido y otros donde el riesgo pesa. Pero esa es justamente la apuesta, incorporar una pieza que cambie la lectura cuando el juego se vuelve predecible. Y asumir que el desequilibrio también implica convivir con el error. Además, su llegada no solo apunta al 1 contra 1. También estira defensas, libera carriles interiores y devuelve profundidad a un ataque que, sin Saint-Maximin, perdió amenaza directa. Es un perfil que obliga al rival a decidir mal, incluso cuando no toca la pelota. Eso también es impacto. Así, el rompecabezas empieza a cerrarse con sentido. Medina para ordenar por dentro. Traoré para sacudir por fuera. El América no busca copiar lo que perdió, sino recomponer el equilibrio entre control y vértigo. Y en ese cierre de mercado, el extremo marfileño aparece como la carta para volver a acelerar cuando el partido lo exige. La pregunta es si este América quiere controlar siempre o saber cuándo romper.